Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Queremos comentarles que esta es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación que contacta a ASCUN y encontramos una coincidencia de intereses para convocar a más universidades en un trabajo articulado en relación con el tema del cambio climático y, por supuesto, aquellas que ya vienen haciendo un trabajo muy comprometido. Queremos aumentar la visibilidad del aporte que vienen realizando. Rápidamente vamos a tratar 4 temas en este evento. Uno, por supuesto, reiterar la importancia del cambio climático para los futuros modelos, pues que se plantean en términos tanto económicos como sociales. Queremos además mostrar que el contexto actual está ofreciendo las oportunidades que nos van a permitir potenciar los esfuerzos y las acciones que hacemos en relación con el clima desde el sector académico y en la relación entre este sector con otros sectores. Lo tercero es que de manera específica podemos visibilizar el aporte que han hecho las universidades en Colombia a través de un sistema de monitoreo, reporte y verificación que existe en el país y que, de los que le vamos a comentar hoy con más detalle. Y finalmente queremos invitar a aquellas personas e instituciones interesadas a un grupo gestor desde el que vamos a organizar acciones en 3 ejes que también serán comentados más adelante. Agradecemos a aquellas instituciones y a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que ya nos han manifestado su interés en realizar este proceso y nos han enviado información sobre el trabajo que vienen adelantando. Y queremos comentarles que la invitación sigue abierta. Nuestro interés es que este año podamos potenciar de la mejor manera todo el trabajo que ya se viene realizando y, por supuesto, la articulación entre tanto instituciones como entre sectores para trabajar, digamos, de manera más efectiva para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Nos acompañarán hoy el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, que es actualmente el presidente de la asociación y es el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. También contaremos con la participación de Carlos Casallas, actualmente coordinador de finanzas del clima del DNP. Ángela María Plata Rangel, docente de la Universidad Sergio Arboleda y líder de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles RAUS. Estará con nosotros Jairo Cárdenas, coordinador de los nodos regionales de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Contaremos a continuación con la participación de Francisco Pinto, coordinador de subgrupo técnico en MRB, Fernando Corbel, coordinador del sistema, del MRB del DNP. Francisco hace parte de la Alianza del Pacífico, Fernando del DNP y Melanie Díaz, que es la líder de apropiación del sistema, también de parte del DNP. Tenemos 5 tips que queremos ratificar como buenas prácticas a seguir durante este webinar. Lo primero, les agradecemos tener el micrófono silenciado y la cámara inactiva. En caso de ver encendidos micrófonos o cámaras, pues nuestro equipo técnico los apagarán. Les agradecemos realizar todas las preguntas que consideren pertinentes a través del chat del evento. Nosotros recogeremos algunas preguntas en el cierre, pero en todo caso las preguntas que no alcancen a ser respondidas en este momento se las enviaremos a las personas que nos acompañan como ponentes para que nos envíen sus respuestas y transmitírselas a ustedes. Les contamos que, dada la importancia de este tema y de la necesidad de difundir esta invitación, vamos a grabar el evento en su totalidad y este evento va a ser ampliamente difundida, la grabación, de tal manera que, si alguno de ustedes, si alguna persona aparece durante el evento o desea que sea editada alguna sección específica, nos lo puede manifestar y haremos la edición correspondiente. Les contamos que tanto las presentaciones del evento como las memorias van a ser enviadas vía correo electrónico a las personas que se inscribieron y que participan hoy. Y les recomendamos muy especialmente que su aporte en el formulario que vamos a enviar durante el cierre del evento
en el que no solo tendremos en cuenta aspectos de evaluación del evento que hoy nos convoca, sino que además estará allí la invitación y la posibilidad de inscribirse al grupo gestor que va a seguir avanzando en la tarea. Bueno, damos entonces inicio al evento. Le damos la palabra al doctor Gaviria, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades. Doctor Gaviria. Doctor Gaviria, creo que tiene algunas dificultades de conexión. No, estoy listo. Muy bien. Doctor Gaviria, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días para todos. Les agradezco a todas las personas que están hoy aquí en este evento tan importante que tiene que ver con cambio climático. Agradezco a todas las universidades presentes, a los profesionales y expertos en la materia que están hoy aquí con nosotros, a Ángela María Plata, docente de la Universidad Sergio Arboleda y líder de la red AUS, a Carlos Casallas, coordinador de finanzas de clima del DNP, a Jairo Cárdenas, coordinador de nodos regionales de cambio climático, a Francisco Pinto, técnico en MRB de la Alianza Pacífico, a Fernando Corbel, coordinador del sistema MRB de financiamiento climático DNP, a Melanie Díaz, líder de aprobación del sistema MRB de financiamiento climático DNP, y a nuestra moderadora de ASCUN, la doctora Elizabeth Bernal. Muchas gracias a todos por trabajar y por sacar adelante este evento. Para mí, en esta charla introductoria, me han invitado a realizar en el marco de este importante evento y quiero referirme a 3 temas que considero importantes. El primero es relacionado con las apuestas de gobierno al 2030. Quiero hacer relación a algunos tópicos de las universidades, en que estamos trabajando en temas relacionados con gestión en el cambio climático, y un tercer tema, la ruta de gestión de nuestras instituciones. Yo quiero decir que la próxima década pasará a la historia como el periodo en el que se jugó el futuro del cambio climático. En otras palabras, quiero decir que sería la década en la que se jugó el futuro de la economía, en el que se va a jugar el bienestar social y la integridad de la biodiversidad. Dada esa profunda relación que en estas 4 dimensiones tienen estas con ese fenómeno tan importante que es el cambio climático. La ciencia ha señalado que traspasar el límite del 1.5 grados llevaría al mundo a un camino de fenómenos climáticos extremos, que de hecho ya lo estamos viendo, en el mediano y en el largo plazo. Estos cambios climáticos nos lo cita el doctor Manuel Rodríguez Becerra en un artículo muy importante que fue publicado en El Tiempo, de que estos fenómenos climáticos pueden ser catastróficos y poner al ser humano fuera de control, en términos de que la ciencia no siempre soluciona los problemas que creemos los podemos solucionar con ella. Y pasan los tiempos, no nos ponemos de acuerdo en las acciones y hay dificultades en manejo integral del cambio en el planeta. Según el Ministerio de Ambiente, la agricultura, el sector forestal y el cambio de uso de suelo representan el 55% de las emisiones de CO2 generadas en el país. La deforestación es la que más aporta en ese 55%. Luego se ubican las industrias energéticas con el 14%, el sector transporte con el 12%, las manufacturas y la construcción con el 12%, el saneamiento básico con el 4% y el residencial con el 3%.
Yo quiero hacer un reconocimiento especial al anuncio del señor presidente de la República, en el cual propone reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el 2030. El primer mandatario señaló en ese momento que este objetivo se logrará con la aceleración de la transición energética, la cual pues obviamente hemos visto que está avanzando muy bien. Los temas de movilidad limpia hay que fortalecerlos. La reducción de la tasa de deforestación, esa sí tenemos dificultades, y la siembra de árboles en todo el territorio nacional también está mermada. El objetivo es cumplir el 2022 la meta de sembrar 180 millones de árboles, manifestó. El presidente Duque también planteó para el año 2030 nos íbamos a comprometer con una agenda clara y específica multisectorial para que se tenga esta reducción. Termino sobre el primer punto y sobre el segundo punto, que es el avance de las universidades en la gestión. Quiero decir que estas han jugado un papel supremamente relevante en la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, en términos de formación, investigación, extensión, sobre todo de apropiación social del conocimiento y de sensibilización con respecto a los problemas que hoy el mundo tiene, el planeta tiene con relación a este tema. Quiero destacar también que ASCUN en ASCUN tenemos bastantes delegados en diferentes comités, como son el Comité Nacional de Gestión del Riesgo, en los comités asesores de conocimiento y de reducción del riesgo de desastres, entre otros. Participamos en la red de universitarios de América Latina y el Caribe para la reducción de riesgos de emergencias y desastres, REDULAC, que tiene su capítulo en Colombia. Es una red de instituciones de educación superior promotora de reducción de riesgos de desastres, que es obviamente la más grande de la región, y hoy incluso está liderada por la Universidad del Quindío, y de ella hacen parte las universidades colombianas que tienen proyectos relacionados con gestión del riesgo de desastre. Esta red promueve el fortalecimiento de la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en diferentes currículos y promueve la seguridad ante desastres y trabaja en la construcción de capacidades de investigación y extensión, lo cual pues obviamente facilitaría el intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto en la sociedad como en el contexto universitario. Con relación a los planes de gestión del riesgo, todas las universidades en Colombia tienen una responsabilidad muy importante de implementarlo en sus campus. Es un mandato de la ley 1523 del 2012. Por ejemplo, quiero decir que en desarrollo de esa función institucional, nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Pereira, enfrenta una serie de riesgos que pueden afectar a diferentes sectores de la institución. Es por ello que el Plan Universitario de Gestión de Riesgos favorece una respuesta eficaz a los impactos y su respuesta integrada ante diversos escenarios de riesgo. El conjunto de lecciones aprendidas luego del terremoto del año 1999 nos permitieron abordar gestión del riesgo como una estrategia transversal a cada una de nuestras acciones, estrategias y planes y proyectos de nuestra institución. Esto para nosotros generó espacios para el desarrollo de capacidades, para prevención y atención de desastres, favoreciendo el desarrollo de espacios amigables y seguros para el desarrollo de sus actividades y asegurando la adquisición de equipos, tecnología disponible que soporte todas las acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Quiero hacer énfasis en el Green Metrics. La Universidad de Indonesia inició un ranking universitario mundial en el 2010 conocido como Green Metrics. Es un ranking mundial universitario que mide los esfuerzos de sostenibilidad de los campus universitarios del mundo. El ranking del Green Metrics mide 6 categorías que son entorno e infraestructura, flora y fauna, energía, residuos, agua, transporte, aire, educación ambiental para la sostenibilidad.
Para la medición del 2020, las universidades colombianas jugaron un papel importantísimo en los resultados mundiales, con 7 universidades que estuvieron en el top de las 100 del mundo. El caso nuestro, la UTP ocupó a nivel mundial el puesto 78 entre 912 instituciones que se presentaron, destacando que ha sido la mejor posición ocupada en todos los años de participación de la institución en la medición. Frente al contexto nacional se presentaron 44 universidades y la institución se mantiene en el 6º puesto y segundo entre las universidades públicas. Destaco que la primera universidad colombiana en dicho ranking es la Universidad del Rosario. Las 10 universidades colombianas son en su orden Universidad del Rosario, Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Universitaria del Norte, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de AFID, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia y Universidad del Norte. En particular, quiero decir que en nuestra institución tenemos una apuesta por un campus inteligente, sostenible e incluyente. 60% de nuestra área del campus corresponde a suelos de protección y jardín botánico. Hoy tratamos el 100% de las aguas residuales producidas por 20.000 personas al interior del campus. Tenemos 2 plantas de aguas residuales, una aeróbica y una anaeróbica. Son plantas pues, que se utilizan también para la formación, y el 30%, del 30 al 35% de la energía consumida proviene de la energía solar, de celdas fotoeléctricas. Y nuestra proyección es llegar, iniciando el año entrante, el 100% de la generación de energía. Tenemos una huella ecológica grande en el transporte, es más o menos el 70% de la institución tiene que ver con el transporte. Vamos a disminuir radicalmente esa huella porque tenemos el cable que está llegando, que inicia sus labores el mes entrante y está llegando a la universidad directamente de sitios estratégicos. La educación ambiental es una asignatura transversal a todos los programas académicos y tenemos un aula abierta para el aprendizaje en la sostenibilidad ambiental a todos los niveles. Existe una iniciativa, ¿cuál sería la apuesta futura de las universidades? Existe una iniciativa reciente a nivel global que considero podemos retomar en Colombia, con el apoyo de Naciones Unidas, organizaciones que representan más de 7.000 universidades en 6 continentes, han declarado una emergencia climática y han acordado un plan para abordar la crisis y convertirse en carbono neutrales en el 2030. El plan de 3 puntos firmados por las organizaciones incluye el compromiso de convertirse en carbono neutrales para el 2030 o a más tardar 2050, movilizar más recursos para la investigación del cambio climático, orientada a la acción y a la creación de habilidades, elevar el papel de la educación ambiental y sobre sostenibilidad a través de programas de estudio y divulgación en campus y comunidades. Esta es la primera vez que universidades se reúnen para hacer un compromiso colectivo de cara a la emergencia climática. La iniciativa es encabezada por la Alianza para el Liderazgo de la Sostenibilidad en la Educación, EAUC, la organización Second Nature, con sede en New York, y las alianzas jóvenes Educación ONU de Medio Ambiente. El documento fue firmado por instituciones como Universidad de Tongji en la China, Universidad Estatal de California, Universidad de Sayed en Emiratos Árabes, la Escuela de Negocios de Kate en Francia, la Universidad de Stanford en Kenia, la Universidad de Guadalajara en México, la Universidad de Glasgow en el Reino Unido. Esto nos convence que, en concordancia con el reto del señor presidente de la República en avanzar con la reducción de carbono en nuestro país, las universidades que hacen parte de ASCUN podríamos sumarnos a esta gran iniciativa, haciendo una apuesta hacia la reducción y convertirnos en carbono neutral. De otro lado, y dado que cada universidad tiene la responsabilidad de tener sus planes de gestión de riesgo, estos podrían ser más integrales y denominados planes de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, donde cada universidad podría registrar sus metas de reducción de emisiones de carbono. Estos temas que abordé brevemente y que serán ampliados en el transcurso de la agenda académica propuesta, nos demuestran una vez más que cada vez existe la posibilidad de generar
espacios de diálogo, de trabajo conjunto entre las universidades y las instituciones públicas y que lideran este tema en el país. Quiero hacer énfasis en que la huella de carbono es importante asumirla desde software de transporte compartido, que es algo muy importante en el impacto que se tiene de transporte al interior de los campus universitarios. Bueno, buen día y gracias. Muchísimas gracias, doctor Gaviria. Damos lugar ahora a Carlos Casallas, que es el coordinador de finanzas del clima del Departamento Nacional de Planeación. Carlos. Gracias, Elizabeth. Gracias, doctor Gaviria. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en este evento. Yo soy Carlos Casallas, trabajo como coordinador de financiamiento climático en el DNP. De verdad que en particular para nosotros, para el equipo de finanzas del clima, nos genera una emoción enorme estar en este evento con ustedes y generar desde acá un impulso y un trabajo mucho más coordinado a nivel de las diferentes instituciones. En este momento voy a compartir mi pantalla para una corta presentación que tenemos, donde les vamos a hacer como un vistazo general de cómo vemos nosotros el cambio climático, el financiamiento del cambio climático, y finalmente cuál es ese rol que para nosotros la academia reviste. Primero, este gráfico que les estoy mostrando evidencia la complejidad de las entidades del sector financiero en Colombia. Y en algunos de estos sombreados vemos los diferentes arreglos institucionales públicos, privados y público-privados que tiene el país para poder enfrentar el cambio climático. Entonces, por una parte tenemos los bancos de desarrollo, por otra parte tenemos el Comité de Gestión Financiera, que es un arreglo público-privado que hace parte de un arreglo mucho más grande, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA. En este Comité de Gestión Financiera estamos entidades del orden nacional, varios de los ministerios estamos ahí sentados, el Departamento Nacional de Planeación como Secretaría Técnica. También está la banca de desarrollo como un eje articulador entre la movilización de recursos que vienen del sector público, presupuesto general de la nación, también recursos de cooperación internacional y, por supuesto, el sector financiero privado. Y tenemos unos actores del sector privado como son Fasecolda y Asobancaria. Pero más allá de entrar a ver este gráfico, cuando lo pintábamos, estábamos reflexionando como que algo le hace falta a este dibujo, y por supuesto es todo ese conocimiento que viene originado desde las facultades de las diferentes universidades. Entonces, aquí vemos solo una parte del reto y de la moneda, que es este ejercicio desde las entidades financieras, y queremos comenzar a jugar completando este esquema con otros actores, y uno de esos actores es la academia. El país definió hace más o menos unos 4 años una estrategia para el financiamiento climático. Es una estrategia que tiene 4 ejes. Hemos tenido grandes avances en cada uno de estos ejes. El primero de ellos es el desarrollo de instrumentos económicos y financieros para enfrentar el cambio climático. Este eje nos cuenta sobre aquellos instrumentos económicos como los tributarios, los subsidios, los incentivos, pero también aquellos instrumentos financieros que generan las diferentes entidades, como los fondos de gestión de riesgos, los fondos de capital, los fondos para capital semilla, pero por otro lado también las líneas de crédito, emisiones de bonos que ustedes ven en la prensa. Progresivamente cada vez más instituciones financieras están haciendo emisiones de bonos verdes, bonos azules, bonos naranja, bonos sociales. Entonces son todos estos instrumentos que nos permiten de alguna u otra forma motivar la movilización de recursos para los retos que tiene el país frente al financiamiento climático. Otra de las líneas tiene que ver con la gestión de información y de conocimiento, y es algo que más adelante Fernando Corbelle les va a estar hablando, y es cómo el MRB de Colombia
es un instrumento para facilitar la toma de decisiones en el marco del financiamiento climático. Otra línea tiene que ver cómo jalamos muchos más recursos para fondear todas las necesidades que tiene el país. Estamos en este momento actualizando los cálculos de cuánto necesitaría el país para poder financiar toda la NDC con este nuevo desafío de 51% en la reducción de emisión de gases los próximos 10 años. Si la cifra cuando estábamos hablando de 30% era alrededor de los 5,5 billones de pesos anuales durante los próximos 10 años, pues obviamente cuando elevamos el desafío y elevamos la ambición, pues por supuesto esa cifra tiene que ser mucho mayor. Y como hablábamos con una entidad financiera en estos días, no me pregunté el número, porque casi que el número se vuelve irrelevante. Cualquier cosa que usted genere como movilización de recursos para el cambio climático desde su entidad financiera, le aseguro que no va a llegar a tocar el techo de las necesidades del país. Aquí realmente las cifras que estamos hablando son bastante importantes. Otro ámbito finalmente, y es como el que más nos toca en este espacio, es el del fortalecimiento de capacidades para el cambio climático. Y ese fortalecimiento de capacidades tiene muchísimos ámbitos. Y quiero tocar brevemente 3 grandes retos que tiene el país en este momento. Uno de estos es una reciente emitida política de reactivación económica. Afortunadamente, Colombia es uno de los pocos países de ese pequeño grupo de países que ha decidido que su reactivación económica post-COVID sea una reactivación económica basada en criterios de resiliencia y sostenibilidad. Entonces, eso nos marca una pauta, un desafío, pero también una gran ambición de movilizar para la reactivación económica 135 billones de pesos. Lo mencionaba el doctor Gaviria hace un momento, en la actualización de la contribución nacionalmente determinada, hemos saltado a un 51% en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Es un desafío bastante ambicioso y finalmente un reto que se nos vuelve el gran reto a largo plazo, y es la descarbonización de la economía, la carbononeutralidad, es decir, que Colombia sea un país net zero. Entonces, estos son esos grandes desafíos, pero estos desafíos no se construyen solos y no se ejecutan solos. Finalmente, quiero terminar con esto, y es como una especie de zoom que le podíamos hacer a la NDC. La NDC tiene 3 grandes componentes: medidas para la mitigación, para lograr esa meta del 51%, hay 145 medidas, de las cuales 32 son a nivel nacional, 87 son a nivel subnacional, 24 en el sector privado y 3 tienen que ver con carbono negro directamente. En cuanto a adaptación, hay 30 metas de adaptación en todos los sectores. Y aquí quiero llamar la atención en algo, y es que el ejercicio de luchar contra el cambio climático no es algo exclusivo de las facultades de ciencias ambientales. Si ustedes ven, cuando estamos hablando de vivienda, salud, agrominas, industria, transporte y ambiente, estamos hablando prácticamente de toda la economía del país. Es ahí donde mi invitación es que este ejercicio y este desafío trasciende las facultades de ciencias ambientales y comienza a trabajar con otro tipo de conocimientos: la ciencia de datos, por ejemplo, la construcción, la ingeniería civil, la ingeniería de producción e ingeniería industrial. ¿Cómo nos imaginamos las ciudades y el desarrollo urbano? ¿Cómo nos imaginamos la nueva producción agropecuaria? ¿Cómo nos imaginamos la forma en que consumimos los bienes y servicios? Entonces, de aquí quiero saltar al último componente de la NDC, y son los medios de implementación, donde hay uno que es realmente el que le toca la fibra a la academia, y es esa generación de innovaciones, de nuevas tecnologías y de transferencia de tecnología a todos estos sectores que al final del día no van a poder seguir trabajando de la misma manera en que lo están haciendo. Tenemos que reinventar nuestra economía, reinventar la forma en que hacemos las cosas, y el papel de la academia es central.
Por eso nuestra invitación y nuestra gran emoción de hoy estar arrancando este ejercicio con ustedes y que podamos construir las redes necesarias y el conocimiento necesario y de alto impacto para que el país logre estas metas. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias al equipo de Ascun y a todos los participantes en este evento. Mil gracias, Carlos, por este mensaje tan importante. Damos la palabra entonces ahora a Ángela María Plata Rangel, docente de la Universidad Sergio Arboleda y actual líder de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles. Ángela, bienvenida. Muy buenos días, Elizabeth, y a todos los que se conectan para este interesante evento. En ese momento voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? Ya la vemos, muchas gracias. Listo, un momento la pongo en modo presentación. Listo, bueno, lo que les voy a contar hace parte de un trabajo que hemos venido realizando desde la Red Ambiental de Universidades Sostenibles, que es una red de cerca de 48 universidades actualmente de todo el país, que hemos venido trabajando en diferentes temas y obviamente uno de estos temas ha sido el cambio climático y por eso quiero hacer un corto análisis de cómo estamos haciendo los aportes desde la educación superior y por ello me encantó la presentación anterior porque es ese llamado a que no solamente las facultades de estudios ambientales, de ciencias ambientales deben trabajar frente a cambio climático, sino como desde todas las áreas de los conocimientos tenemos que trabajar frente a este. En términos muy resumidos, sabemos que en los últimos años hemos tenido también un creciente interés de las instituciones de educación superior frente al cambio climático y a veces de pronto las instituciones no sabemos cómo orientar esas iniciativas y por ello la importancia de estas alianzas y de este trabajo en redes. Un hito de gran importancia para este trabajo que hemos liderado desde la red fue el desarrollo de la COP21, a partir del cual empezamos una relación, una alianza entre la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y la red RAUS. Y parte de este acuerdo, de esta alianza, trae como resultados esto que les voy a presentar y es básicamente una aproximación al conocimiento sobre algunas acciones que un grupo de instituciones en Colombia han realizado frente al cambio climático. En algún momento, cerca de 2016, realizamos una encuesta y empezamos a trabajar con algunas universidades, un grupo de 60, no solamente de RAUS, sino con otras universidades, también con apoyo de la Red Colombiana de Formación Ambiental, y empezamos a indagar sobre algunos aspectos en términos obviamente de las funciones sustantivas que tenemos como universidades, ¿cierto? La investigación, la extensión de la proyección social, la docencia y obviamente también la gestión ambiental y cómo le estamos aportando las instituciones desde estos diferentes aspectos frente al cambio climático. Encontramos varias cosas en términos muy generales, como lo que nos aparece acá, en términos de investigación, cómo podíamos aportar también con proyectos que respondieran a la realidad, ¿sí? Y cómo podíamos incentivar en nuestros semilleros, en nuestros trabajos de grado, la inclusión de temas de cambio climático. Desde la extensión y la proyección social, como vamos a ver más adelante muy rápidamente, todo lo que tiene que ver con los planes de gestión integral en las regiones, con las iniciativas, con gobiernos, con comunidades, con empresas, con otras instituciones. Desde la docencia, cómo estábamos empezando a integrar programas, cátedras selectivas y demás. Y obviamente también desde la gestión diferentes iniciativas que tienen ya muchas de nuestras universidades como la huella de carbono, la huella hídrica, la misma gestión de residuos que ha sido digamos un tema de tanta importancia en nuestras instituciones, el uso de energías renovables por ejemplo. Entonces la información se centró digamos en estos aspectos y comenzamos un poco indagando cuáles eran esos avances que tenían las instituciones, estas 60 instituciones, en términos de educación y formación y encontramos que el 60% nos decía que sí estaban trabajando en programas, proyectos, actividades enfocados en educación y sensibilización en cambio climático. Un 40% sigue siendo aún muy alto en nuestras instituciones, ¿cierto? Sabiendo que debemos
comenzar a trabajar, como lo decía el anterior expositor, no solamente en los programas de ciencias ambientales, sino de forma transversal en todos los programas que tenemos en nuestras instituciones. Algunas cosas que encontramos puntualmente es que se han iniciado procesos para formalizar cátedras, sobre todo desde el componente lectivo, es donde más tenemos cátedras de cambio climático, desde lectivas profesionales. Desde la educación no formal se ha abordado también en gran medida, creo que es a partir de donde más la estamos abordando, y sin embargo comenzábamos en ese momento a tener iniciativas de avance en posgrados, donde esa relación con el Ministerio de Ambiente y la red tuvo, digamos, una gran relevancia, dado que se hace, digamos, un acompañamiento, unas recomendaciones frente a estos temas. Y pues hoy en día tenemos diferentes posgrados, dos que son los que lidero yo desde la Universidad Sergio Arboleda, la especialización en proyectos para el cambio climático y la maestría en mitigación y adaptación al cambio climático, pero también tenemos programas en la Universidad de La Guajira, que aunque no hace parte de la red, es un programa, es el primer programa, y en la UTCA, que sí es una universidad muy activa en RAUS, la especialización en gestión de riesgos climáticos. Desde la investigación, ¿qué podemos decir en este momento? Preguntábamos si tenían proyectos de investigación enfocados a cambio climático y teníamos allí que el 58% decía que sí. Y nuevamente, reitero, el 42% es muy alto. Para no tener proyectos de investigación en cambio climático, creo que tenemos que fortalecer mucho más la investigación en estos términos y hacer una investigación mucho más interdisciplinar y vincular también a otros profesionales que no sean del componente ambiental. ¿Qué encontrábamos? Uno de los temas más comunes de nuestras universidades frente a investigación en cambio climático estaba vinculado con biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos, también todo lo que tiene que ver obviamente con adaptación basada en ecosistemas y otros temas como por ejemplo restauración como medida de adaptación, vulnerabilidad de los ecosistemas, caracterización de ecosistemas vulnerables al cambio climático, y muchos otros temas muy direccionados a la parte ecosistémica y otros temas también que salían y que se hacían relevantes como temas de hidrometeorología, cambio climático y salud, energías renovables, cambio climático en el sector agrícola y otros temas que mencionaban las instituciones que hicieron parte de este estudio. ¿Cómo podemos contrastar esto con lo que tenemos en MinCiencias? Encontramos desde la convocatoria que se publicó en 2019, la de 2018, 7 grupos que involucraban el cambio climático desde sus nombres. Sin embargo, encontrábamos muchos otros grupos que involucraban proyectos de investigación en cambio climático y en esto puntualmente se encontraron 532 grupos que estaban haciendo proyectos relacionados con cambio climático. Y finalmente, hay unas líneas de investigación que hemos priorizado en un acuerdo entre el Ministerio y RAUS, que son educación para el cambio climático, impactos del cambio climático sobre ecosistemas y cambio climático y sector agropecuario, que son las líneas que hemos determinado entre el Ministerio y RAUS que vamos a trabajar y hemos estado trabajando y fruto de ello, pues viene lo que les quiero mostrar adelante. Una aproximación muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo desde la extensión, encontramos que falta fortalecer muchísimo las acciones de cambio climático frente a esta función de extensión y proyección social, que tenemos muchas oportunidades a través de los nodos de cambio climático, que ya Jairo les hablará de esto, y adicionalmente encontramos muy poca participación de la academia en procesos como, por ejemplo, la implementación y el diseño de los planes integrales de gestión del cambio climático y que allí hay una gran oportunidad. Otra acción importante que identificamos dentro de extensión y proyección social era que el 80% de las universidades afirmaban participar en alguna red académica o de universidades y encontramos que muchas de ellas hacían parte de RAUS y la Red Colombiana de Formación Ambiental. Y como les decía, desde RAUS hemos liderado este acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y la red, donde básicamente lo que buscamos es aunar esfuerzos para poder articular capacidades en materia de gestión, de investigación, de formación y extensión, fomentando esa generación de conocimiento en cambio climático. Y es básicamente lo que se quiere a través de este evento. Encontramos un gran aporte desde la gestión. Muchas universidades han venido trabajando en estrategias para la mitigación del cambio climático dentro del campus.
Algunas de las acciones que más mencionan o en las que más están trabajando las universidades es en la medición de la huella de carbono. En ese momento en que se realizó un poco la encuesta, no encontrábamos universidades que fueran carbono neutro. Hoy en día tenemos, digamos, la primera institución carbono neutro, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, que es parte activa de la red y que veo que están aquí también presentes. Así que considero también, estoy de acuerdo con Carlos, que es hacia donde nos debemos orientar. Y ya finalmente, les quiero mostrar los avances ya para cerrar. Entre Ministerio y RAUS hemos desarrollado foros nacionales, hemos trabajado en diferentes proyectos de educación e investigación, principalmente educación en cambio climático, hemos realizado capacitaciones, nos han apoyado en programas de formación y tuvimos la oportunidad de participar con varias universidades en la actualización de la NDC, principalmente en ese componente que nos mostraba Carlos anteriormente, que es el de educación, que es de gran relevancia. Entonces, solo quería finalizar con esta diapositiva, que de hecho no es mía, es de Jairo Cárdenas, que próximamente les va a hablar, donde tenemos las acciones que queremos enfatizar este año. Y básicamente lo que les quiero decir es que queremos enfocar todas nuestras energías en esta alianza para el cumplimiento de las metas que se propusieron en la NDC y sobre todo en esas metas en las que nosotros como red de universidades trabajamos y propusimos. Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar. Retos hay un montón, pero solamente para cerrar quiero decir que un gran reto es trabajar en equipo, trabajar en alianza. Creo que conocer y tener estos espacios de intercambio de conocimientos y de lo que estamos haciendo entre las universidades, entre las redes y diferentes organizaciones, es fundamental. Entonces, tenemos que trabajar en el fortalecimiento de estas alianzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela María. Damos paso ahora entonces a Jairo Cárdenas, coordinador de nodos regionales de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Jairo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos los participantes. Yo voy a profundizar un poco más en el rol de la academia, de las universidades frente a la gestión integral de cambio climático. Vamos a conversar un poco acerca de las metas, de las nuevas metas de la NDC desde educación, formación y sensibilización. No voy a hablar mucho de los avances porque pues ya Ángela Plata mencionó muchos de ellos, principalmente con la Red Ambiental de Universidades Sostenibles. El rol de las universidades es muy importante para lograr esa gran meta a 2050 de ser carbono neutros y resilientes al clima. Finalmente, si queremos llegar a cumplir esta gran meta 2050, si queremos llegar a cumplir nuestras metas de la NDC a 2030, estas metas tan ambiciosas de reducción del 51% de nuestras emisiones, a llegar a cumplir esas 30 metas en adaptación y las metas en medios de implementación, definitivamente necesitamos la concurrencia, la participación de los diferentes actores. Dentro de ellos, las universidades juegan un papel muy importante debido a sus diferentes áreas de desempeño, a las áreas sustantivas o áreas de trabajo. Y es allí donde visualizamos la importancia del trabajo integral de las universidades. Y cuando hablo del trabajo integral, me estoy refiriendo a trabajo desde la formación, a desarrollar actividades desde la investigación, desde la extensión, desde la gestión institucional como tal. El país necesita avanzar en fortalecer ese proceso de formación de los ciudadanos en cambio climático y para ello necesitamos que, por ejemplo, los colegios empiecen o fortalezcan las enseñanzas, no solo en términos ambientales, sino en términos específicamente de cambio climático, para que cuando los niños jóvenes terminen su ciclo formal de educación básica, media, vocacional, tengan ya un conocimiento previo de esta gran problemática y de las oportunidades que nos ofrece el cambio climático. Pero allí cuando ellos salgan de esa educación básica, media, vocacional, puedan pasar a la educación superior y puedan continuar ese ciclo de formación. Allí es donde
juega un papel muy importante de las universidades para darle continuidad a ese ciclo de formación. Entonces, como lo mencionaba Ángela, como lo mencionaban los anteriores expositores, es muy importante que cambio climático se incluya de manera integral en la educación superior. Entonces, que tengamos en los currículos de las diferentes carreras, tanto de pregrados como en posgrados, materias que se enseñe de cambio climático desde la especificidad sectorial y la especificidad territorial, desde las realidades territoriales y las realidades sectoriales. Entonces allí es donde en un trabajo articulado academia, sectores, territorios, podamos fortalecer esos currículos de la educación superior. Entonces allí quiero pues mencionar una de las metas que quedaron en la NDC, en el componente de medios de implementación de educación específicamente, y una de ellas es tener planes territoriales y sectoriales con estrategias definidas y en implementación en educación, formación y sensibilización que permeen la educación formal, la educación para el trabajo y la educación informal, buscando este gran objetivo. Entonces, que podamos tener alianzas, sectores, gobiernos, academia, territorios y podamos fortalecer esos currículos. No solo a nivel nacional, como lo estamos haciendo a través de la Red Ambiental de Universidades Sostenibles, sino que en los territorios también se dé esta dinámica y principalmente a través de los nodos regionales de cambio climático. Y que esas carreras técnicas, tecnológicas, profesionales en los territorios tengan ese sustrato territorial de la realidad del cambio climático. Esto desde el punto de vista de la formación. También necesitamos seguir aumentando los posgrados en cambio climático. En el país tenemos alrededor de 3 o 4 posgrados. Ángela mencionó 2, donde pues desde el ministerio hemos acompañado la construcción de estos posgrados en cambio climático. Tenemos deficiencia de profesionales en las diferentes disciplinas que conozcan la ciencia del cambio climático y que conozcan cómo pueden actuar desde su profesión frente a la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. El avance en la construcción de cátedras en cambio climático, el país tiene y ha avanzado bastante en la educación ambiental a través de la política y toda la normatividad asociada, pero hemos identificado una falencia y la falencia es que partimos del principio que cuando enseñamos desde la educación ambiental está allí implícita la educación en cambio climático, pero en los análisis que hicimos con la RAUS para construir estas metas de la NDC, identificamos que la educación en cambio climático en el país se ha venido perdiendo en el marco de la educación ambiental, porque lo vemos muy obvio, pero cuando vamos a visualizar ya concretamente cómo se está enseñando en educación en cambio climático en colegios, en universidades, en instituciones como el SENA, por ejemplo, o instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, vemos deficiencias allí. Entonces, de allí parte una segunda meta de la NDC, que es evaluar, revisar la educación ambiental del país y cómo podemos resignificarla. Podemos tomar acciones de mejora para hacer más visible la educación en cambio climático. Entrando ya a una segunda área sustantiva de las universidades, que es el área de la investigación, pues las universidades cumplen un papel importantísimo allí. Recordemos que el país viene avanzando en los planes territoriales de cambio climático, en los planes sectoriales de cambio climático en cabeza de cada ministerio. Tenemos ya casi el 100% del país con estos planes territoriales, tenemos casi todas las carteras, los sectores en cabeza de sus ministerios construyendo sus planes sectoriales de cambio climático y por supuesto allí están surgiendo grandes necesidades de investigación y quienes van a responder a esas necesidades de investigación. Por supuesto, la academia, los institutos de investigación de los diferentes sectores. Entonces, allí es donde podemos disminuir esa brecha que encontramos desde lo que está haciendo la academia con las realidades territoriales y las políticas gubernamentales. Entonces, tenemos que fortalecer este tipo de alianzas,
con las diferentes redes de universidades, con ASCUM, para poder disminuir esa brecha y que las investigaciones que se desarrollan desde la academia realmente respondan a las necesidades que tenemos desde gobierno, y que a su vez podamos desde el gobierno y comprometernos, y ese ha sido uno de los principios de trabajo con las redes del Ministerio de Ambiente, podernos comprometer desde el gobierno a que vamos a tomar los resultados de esas investigaciones que desarrolla la academia e incorporarlos en la política pública. Y es así como obtenemos resultados que ya Ángela los mencionó, como por ejemplo diferentes proyectos desarrollados con recursos privados de las universidades, evaluando cómo va la implementación de la Estrategia Nacional de Educación en Cambio Climático que tiene el país, cómo vamos a actualizar esa estrategia nacional, la construcción de la ANS que la hicimos con 4 universidades de la red RAUS, entonces allí podemos ya visualizar esos resultados. Ya para ir cerrando mi intervención, no quiero dejar de un lado los dos ámbitos en los cuales se desenvuelven las universidades, que es uno de ellos es la extensión. Por supuesto, necesitamos que las universidades nos ayuden en esos procesos de extensión, cómo llegar a los diferentes actores, a comunidades técnicas, por ejemplo, en ese intercambio de saberes, cómo fortalecer el trabajo que vienen desarrollando los colegios, también cómo las universidades nos ayudan allí a fortalecer estos procesos. Y el último, por supuesto, donde las universidades, según lo que las diapositivas que nos muestra Ángela, el avance institucional de las diferentes universidades, ¿no? Entonces, cómo se fortalecen esos procesos o esas actividades en los campus de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático. Entonces, no me resta más que felicitarlos por este gran evento y motivar a todas las universidades, redes de universidades, a DNP y otras instituciones del gobierno para que aunemos esfuerzos para poder llegar a tener profesionales que conozcan de esta realidad, podamos tener comunidades técnicas que conozcan de esta realidad, podamos tener niños y jóvenes formados y sensibles frente a esta realidad, y podamos avanzar de una manera mancomunada hacia un objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo, por tus palabras. Continuamos con el mensaje de Francisco Pinto, actualmente coordinador del subgrupo técnico en MRB del DNP. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Elizabeth. Primero, en nombre del subgrupo técnico de MRB de la Alianza del Pacífico, quisiera agradecer tanto al DNP como a ASCUN por poder convocarnos y compartir con ustedes un poco de la experiencia y relevancia del MRB Financiamiento Climático a nivel del trabajo que estamos desarrollando en la Alianza del Pacífico. Voy a compartir mi pantalla. Agradecería si me pueden confirmar si se está viendo. Ya la vemos, muchas gracias. Perfecto. Voy a hacer una presentación bastante acotada. Voy a dar algunos mensajes claves para que después, si tienen alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto la puedo contestar. La Alianza del Pacífico, como ustedes saben, es un bloque de integración comercial y que está conformado por Colombia, México, Perú y Chile. Y además tenemos una serie de estados observadores que están tanto apoyando la iniciativa, el bloque, como viendo las potencialidades de asociaciones que pueden tener con distintas jurisdicciones. Se estableció en 2011 y la idea es avanzar progresivamente hacia la libre circulación de productos, servicios, recursos y personas y, por supuesto, promover crecimiento y desarrollo y competitividad en nuestras economías. Y a partir de esto es que se han desarrollado una serie de grupos de trabajo en los cuales se desarrolla tanto elementos como empleo, educación, turismo y medio ambiente, por supuesto, es uno de los elementos claves que está presente. Ya en 2017, tomando cada vez mayor vigor la urgencia por abordar los temas relacionados con cambio climático, en la declaración de Cali, la declaración de los presidentes del año 2017, de manera explícita, los 4 países de la Alianza del Pacífico manifiestan su compromiso con el Acuerdo de París, que se había firmado en 2015, y además, de manera explícita, señalan que quieren fortalecer sus sistemas de MRB.
sus sistemas de información relacionados con cómo se mide, reporta y verifica las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes como aquellos de vida corta que tienen alto impacto tanto a nivel local como a nivel global. Y además trabajamos de manera directa con el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico. Entonces, la idea de esto es, por supuesto, enfatizar una mejor comprensión de este tipo de conceptos, la compatibilidad entre lo que estamos desarrollando cada uno de los países y el trabajo de colaborativo entre cada uno de nosotros. Esto genera que tengamos un subgrupo de MRV. Este subgrupo, que es específico relacionado con temas de MRV, trabaja bajo el alero de un paraguas mayor, que es el Grupo de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, con el cual estamos en constante coordinación. Voy a además dejar disponible mi presentación para después, y en algunos casos van a haber algunos hipervínculos, por si quieren visitar algunos elementos que estoy poniendo en la presentación y quieren tener mayor información. Por ejemplo, acerca del trabajo específico que hace este subgrupo de MRV, o todos aquellos productos que estamos generando relacionados con esto de manera en particular. Este subgrupo opera desde el 2018, es relativamente joven, estamos apoyados hasta el momento por Canadá a través de Environmental and Climate Change Canada, y trabajamos con puntos focales en cada uno de los países donde están principalmente las agencias públicas ambientales, los ministerios de ambiente que están liderando la política climática en cada uno de los países. Tenemos un marco de coordinación que ordena nuestro trabajo. Hemos identificado una serie de componentes prioritarios, pero creo que se puede sintetizar de una manera bastante sencilla con estos 3 círculos que pueden ver acá al lado derecho. Hay 3 elementos clave relacionados con los MRV. Uno tiene que ver con las emisiones, con los inventarios, tanto los inventarios a nivel general, que nosotros llamamos top-down, como aquellos que van al detalle y tratan de identificar ciertos sectores o tratan de identificar entidades o empresas que están emitiendo, y lo hacemos a través de metodologías que le llamamos bottom-up. También el MRV asociado a las acciones de mitigación, y junto con esto, un elemento clave, por supuesto, es el MRV de financiamiento climático. Esto lo vislumbramos como un todo y como un juego de componentes que tienen una incidencia básica y elemental para el desarrollo de la política climática nacional y, por supuesto, las NDC que está comprometiendo cada uno de los países. Pueden visitar también este marco de coordinación, porque aquí estamos explicitando los objetivos, los resultados que estamos buscando como subgrupo, los productos que estamos generando, las actividades y los insumos que tenemos. En particular, en lo relacionado con el financiamiento climático, lo que queremos, y esto es una definición que ha salido consensuada de parte de los 4 países, es tratar de buscar una definición común de financiamiento climático, crear un protocolo común de seguimiento e informes de financiamiento climático en cada país. Esto nos ayuda a que podamos retroalimentarnos y apoyar los esfuerzos de manera mancomunada, e incluir tanto los esfuerzos privados como los públicos, y tratar de capturar cuáles son tanto nuestros esfuerzos nacionales como los esfuerzos internacionales en esto. Respecto al MRV de financiamiento climático en específico, que tiene que ver con medir, reportar y verificar, nosotros tratamos de abordar tanto el financiamiento como el gasto climático. De pronto hay una serie de conceptos que requieren una mejor definición, y es precisamente uno de los trabajos básicos que se está desarrollando. Y la idea, por supuesto, es tratar de gatillar la acción climática, tanto por el lado de informar la decisión de política pública, como contribuir con ciertas certezas para las decisiones de inversión privada. En particular, en aquellos países donde su rol tiene un carácter más subsidiario, donde más que invertir, tiene que generar el ambiente o las condiciones para gatillar esta inversión privada. Por supuesto, nuestros países también tienen una serie de compromisos internacionales, y se menciona mucho cuando estamos en este tipo de conversaciones, las NDC, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los mandatos que tenemos a través de la Alianza del Pacífico, y creo que contingente para el caso de Colombia más recientemente, cómo se incorpora como un país miembro de la OCDE, del cual también son México y Chile, que son parte de la Alianza del Pacífico. Son, por supuesto, un elemento que es clave, pero es un elemento que nosotros vislumbramos como un elemento que motiva una acción política climática y ambiental nacional a nivel general.
Y tiene que ver con, por supuesto, lo han ido mencionando los expositores, Carlos también mencionaba de manera explícita, el contribuir a descarbonizar nuestra economía, avanzar hacia la carbono neutralidad, es parte de muchos de los compromisos que se están mencionando en nuestra región, buscar inversiones limpias, por supuesto proteger a aquellas poblaciones y zonas en riesgo climático que ya están siendo afectadas. Hay una particular desigualdad en nuestra región, sabemos que somos una de las regiones más desiguales del planeta y por supuesto el cambio climático va a exacerbar esas diferencias si es que no hacemos las acciones que tenemos que hacer en el corto plazo. Y por supuesto avanzar en resiliencia que tiene que ver con el concepto de adaptación. Se habla mucho puesto por supuesto de los sistemas de MRV, pero hay un par de elementos que también son claves y que son incluso previos a esto y que son parte de los desafíos. Aquí creo que voy a mencionar algunas cosas en las cuales yo creo que la academia va a jugar un rol clave. Y esos pasos previos al MRV tienen que ver con el identificar el financiamiento y el gasto climático y también cómo lo registramos. O sea, por supuesto, necesitamos medir, reportar y verificar. Pero primero tenemos que tratar de definir y encontrar ese tipo de definiciones. Y se trata entonces de armar esto que nosotros le hemos llamado la infraestructura institucional. Y que esta infraestructura institucional tiene que responder a aquellas preguntas clave que van a insumar las decisiones de política y van a insumar las decisiones de financiamiento o de inversión. Y son las respuestas elementales, son quién, qué, cómo, cuándo y dónde se identifica, registra, mide, reporta y verifica el financiamiento climático. Y dentro de las preguntas claves, y acá yo creo que hay que dar paso también a la entrada, ojalá con fuerza, de la academia, por eso celebro iniciativas como la que está teniendo el DNP y ASCUN, son absolutamente fundamentales para el desarrollo de la política pública. La academia siempre va 2 pasos adelantados de la discusión de política pública. Y esto yo creo que también es un elemento que tiene que motivar a que la academia pueda avanzar en ayudarnos a responder este tipo de preguntas. Hoy día no hay una definición consensuada, por ejemplo, de financiamiento o gasto climático. Se está trabajando precisamente en eso. O en las plataformas donde registrar este tipo de información. Metodologías para medirlo. Hoy día se ha trabajado en metodologías ad hoc, por un lado, porque los países necesitan tener cierto seguimiento de su política, pero que carece de la comparabilidad con otras economías, porque no tenemos este consenso como sí lo tienen, por ejemplo, los sistemas de cuentas nacionales. Hoy día se están haciendo trabajos importantes en eso y bastante interesantes. Y preguntas que son claves, que tienen que ver con cuál es el costo-beneficio del financiamiento y del gasto climático. Y acá la academia también puede hacer los ejercicios ex antes y ex post relacionados con financiamiento climático. Respecto a los co-beneficios, por ejemplo, hay evidentes beneficios en abordar el cambio climático, en ser más resiliente, en avanzar en economías verdes, como son los compromisos que tiene Colombia actualmente. Chile también está abocado a eso, por ejemplo, y que tienen que ver con los beneficios, la reducción de la contaminación local, en la descomprensión de conflictos socioambientales que estamos viviendo y en la protección de la biodiversidad. Y por supuesto, saber cuál es el impacto que tiene este financiamiento o el gasto climático, no solamente en la reducción de emisiones, sino que los impactos que tiene, por ejemplo, en la generación de empleo, en la generación de desarrollo económico, en verificar cuáles son los efectos distributivos que tienen estas políticas y ver si efectivamente estamos protegiendo a aquellos que están en un mayor riesgo. Por eso es tan relevante para nosotros como subgrupo técnico de MRV abordar los temas relacionados con el financiamiento climático. Nosotros hemos desarrollado como subgrupo informes de línea base sobre el MRV de financiamiento climático en cada uno de los 4 países y se desarrollaron con expertos nacionales. También dejo acá el hipervínculo de los 4 reportes que se realizaron. Es bastante interesante. En el caso de la Alianza del Pacífico trabajamos con nuestros puntos focales en los ministerios de ambiente, pero en los temas de financiamiento climático estamos tratando de desarrollar un trabajo más coordinado y en particular tenemos una excelente experiencia con el DNP. El año pasado, por ejemplo, realizamos una serie de intercambios virtuales sobre MRV financiamiento climático, lo hicimos entre
abril y mayo de 2020. Trabajamos precisamente con Carlos y Fernando y la gente del subgrupo de MRB y tuvimos una serie de intercambios bastante interesantes y que levantaban una serie de preguntas que son como las que acabo de compartirles y que tienen la idea de seguir avanzando en la colaboración y en la armonización de nuestros sistemas de MRB para fortalecer precisamente nuestras decisiones de política pública. Y actualmente tenemos una comunidad de práctica de MRB de financiamiento climático que es una comunidad abierta. Creo que también es muy contingente para este caso señalar que precisamente quien coordina esta comunidad de práctica es un académico, es José Luis Ruiz, de hecho aparece aquí en esta foto que le tomé a nuestra comunidad de práctica. Esta es una foto que tomé de un grupo LinkedIn que cada día va creciendo más. Esto comenzamos ahora en enero, ya tenemos 51 miembros y sigue creciendo. José Luis Ruiz es académico de la Universidad del Pacífico de Perú. Y él está liderando esta iniciativa junto con el subgrupo técnico de MRB para precisamente generar mayor información, generar mayor intercambio. Es increíble ver cómo tenemos preguntas que son similares y que al apoyarnos uno a otro ayuda a desarrollar en cada uno de los países un trabajo más eficiente para no estar replicando ni reinventando la rueda. Esta comunidad de práctica es abierta, tiene sesiones quincenales, así que yo extiendo por supuesto la invitación a que puedan sumarse. Y finalmente, quiero también señalar que además de esto del financiamiento climático, tenemos una serie de trabajos relacionados con lo que les señalaba antes, con las acciones de mitigación, con los inventarios de gases de efecto invernadero y otra serie de estudios que están relacionados con esto. Acá también está la página oficial de la Alianza del Pacífico, tenemos una sección donde ustedes pueden visitar este tipo de productos si es que son de su interés. Quisiera agradecer nuevamente la invitación. Está aquí mi correo electrónico. Si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto. También vuelvo a reiterar la invitación a que participen de la comunidad de práctica y la invitación cordial a la academia, no solamente en Colombia, es una invitación que también estamos extendiendo a nuestros socios de la Alianza del Pacífico para aunar esfuerzos en pos de un mejor sistema de MRV. Muchas gracias. Estimado Francisco, muchísimas gracias por esta presentación. Sabemos que es bastante trabajo condensado en estos 10 minutos de presentación, pero justo la idea es que este es el inicio de un diálogo. Y a todos nuestros participantes queremos comentarles que este apenas es el abrebocas de un trabajo que queremos adelantar a lo largo del año. Siendo así, ahora damos paso al equipo del DNP. Iniciará Fernando Corbel como coordinador del sistema de MRB de financiamiento climático. Fernando, bienvenido. Hola Elizabeth, hola a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, por estar acá. Mi nombre es Fernando Corbelle. Actualmente estoy liderando el que es el sistema MRB de financiamiento climático en el DNP, para Colombia. Y eso es un poco lo que les voy a presentar y a compartir en esta presentación. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, sí, estamos viendo. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Entonces, digamos que voy a tratar de ser como lo más rápido y lo más sencillo posible y pues con mucho gusto si tienen preguntas o quieren indagar más en este sistema, digamos que con gusto los atenderemos desde el DNP para ese fin. Entonces vamos a hacer una presentación que es cómo se define este MRB, cómo surgió, cómo funciona y un poco para qué lo usamos. Y yo creo que a lo largo de esta presentación van a ver que la academia puede hacer uso y aprovechamiento de esta información. Seguro, si no lo conocían, les animo a interactuar con él y paso a contarles un poco qué es nuestro sistema MRB. Nuestro sistema MRB es, digamos que se define como un conjunto de procesos de información, de gestión de la información para el seguimiento y el reporte del financiamiento climático público doméstico, público internacional y privado en Colombia. Y pues lo entendemos así de alguna manera porque más allá de que tenemos una plataforma o una página web de reporte, digamos, pública y que pueden visitar, pues hay un conjunto de personas detrás. De hecho, es un equipo multidisciplinar. Tenemos ahora mismo una persona, digamos, un especialista en diseño web, tenemos una persona especialista en finanzas y en rastreo, también está Melanie, que hablará posteriormente, que es nuestra líder de apropiación de este sistema.
Y pues digamos que involucra datos, operaciones y un tipo de herramientas y metodologías para este rastreo y este reporte que un poco también les comentaré a continuación. Solo muy rápido, digamos, cómo nace o cómo surge este sistema. Digamos que nosotros respondemos en un primer momento, aunque ahora en la actualidad tenemos como otros objetivos o ampliamos, digamos, nuestros objetivos de atención o de focalización, pero pues surgimos de un poco o mirando hacia este marco de referencia internacional que es el Acuerdo de París logrado en la COP21 y pues también la Agenda del Desarrollo Sostenible, ¿no? Y el Objetivo 13, el ODS 13, pues que da ese mandato de alguna manera una vez suscribimos estos acuerdos hacia atender estos objetivos climáticos de mitigación, adaptación, pero pues también digamos que en el marco del Acuerdo de París hay este marco de transparencia que hace este llamado a fomentar la confianza y a través de alguna manera de generar transparencia en cómo estamos manejando los recursos para financiamiento climático, sobre todo esos recursos que vienen por fuentes internacionales, por cooperación internacional. De forma muy sintética y entendiendo que Carlos ya lo mencionó en su intervención al inicio, pues tenemos un marco institucional nacional bajo el que el MRV se inserta, y es que partimos del SISCLIMA, del Sistema Nacional de Cambio Climático. Cuando se aprueba este SISCLIMA por el decreto 298 del 2016, se crean subcomités, uno de los cuales es el Comité de Gestión Financiera, el cual, digamos, la Secretaría Técnica está en cabeza del DNP, y este Comité de Gestión Financiera es quien elabora la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, y acá les muestro las líneas que, si bien Carlos mostraba, no entraba un poco a las líneas de acción dentro de cada línea estratégica, y acá pueden ver dentro de la línea de gestión de conocimiento e información cómo esta estrategia del año 2017 hacía el llamado a desarrollar un sistema de medición, reporte y verificación del financiamiento climático, y ahí es que desde el 2015 ya se empezó a trabajar en el desarrollo de este sistema, que si bien es muy susceptible de mejora y estamos trabajando para realizar una actualización que sea más útil para mostrar la información, para interactuar y que nos lleve a tomar decisiones más informadas, pues lo que tenemos actualmente es lo que les muestro un poco acá. Tenemos tres componentes de rastreo, como les mencionaba, el público doméstico, el privado y el internacional. Usamos estos sistemas de información existentes para identificar estas inversiones, este gasto en inversión en cambio climático. Para el público doméstico utilizamos el SIF, el Sistema de Información Financiera que registra el presupuesto general de la nación. También el SISFOOD, que es el sistema donde se registran esas inversiones, proyectos del ámbito subnacional. Departamentos y municipios registran ahí sus proyectos, sus inversiones. Y adicional está el Sistema General de Regalías, que también lo utilizamos como un insumo de información para este sistema MRV. En el componente privado es un poquito más limitado, digamos, nuestro acceso a fuente de información. Actualmente estamos trabajando con el sector financiero para poder incorporarles también, pero la información que manejamos hoy en día proviene de encuestas que realiza el DANE, como la encuesta ambiental industrial. Y en el componente o la fuente pública internacional utilizamos la base Cíclope, que es un visor de la cooperación internacional que tiene APC Colombia, y es como la fuente, digamos, de información principal que utilizamos, y estamos también tratando de implementar mejoras para capturar más información. Como les mencionaba, este sistema ya lleva diseñándose desde el 2015, y lo primero que se hizo fue generar una guía metodológica que nos permitiese orientar esos pasos para el rastreo y para la disposición de esta información. Esa guía metodológica está publicada y es accesible y pueden revisarla, y lo más, relevante de esta guía es que contiene una taxonomía, esto es como la clasificación o nuestro sistema de clasificación y también de definición de lo que consideramos que es una acción de cambio climático, una acción de financiamiento climático. Una vez surtido este proceso de rastreo y de clasificación, pues reportamos a través de nuestra plataforma en línea, cuyo enlace tienen ahí en la parte inferior de la imagen.
¿Qué nos ofrece esta guía? Pues como les decía, esta guía metodológica nos permite clasificar estas acciones climáticas en 12 sectores y 35 sectores, también categorizarla de acuerdo con su objetivo, si es mitigación, si es adaptación, si es integral, y estamos tratando de llevar un paso más allá de esta taxonomía para identificar también esas acciones que se refieren de pronto a generación de capacidades, a transferencia de tecnología, es decir, eso que tiene que ver con los medios de implementación que mencionaba Carlos y que están consignados en la NDC y que también pues, las ponentes anteriores hacían referencia. Y además tenemos la capacidad de catalogar de alguna manera si es un impacto directo asociado al cambio climático el de estas acciones, digamos, rastreadas. Acá les muestro como una imagen muy breve de los 12 sectores y de los 35 subsectores que tenemos. Energía, medio ambiente, recursos naturales, agropecuario, transporte, vivienda, educación. Estamos repensando, digamos, esta clasificación también en términos de si sería relevante y sobre todo mirando a otros sistemas o otras taxonomías internacionales, abrir un espacio de pronto para un sector de tecnologías TIC y pues también cómo manejarlo y cómo reclasificar estas acciones de pronto o abrir o incorporar nuevas acciones a esta taxonomía para fortalecerla. También les adelanto que el país está haciendo un esfuerzo por generar una taxonomía común, una taxonomía país que oriente las emisiones de bonos verdes y creemos que a lo largo de este año puede estar quedando lista y eso también nos permitirá orientar nuestra taxonomía hacia esa taxonomía común. Y por último, pues un poco sobre cómo funciona también pues esta plataforma de reporte que tenemos actualmente, pero que estamos actualizando, pues nos ofrece infografías, gráficos, mapas, las fichas de las acciones, se pueden generar como reportes con cruces diferentes por sectores, de pronto por origen de los recursos, por ámbito territorial de ejecución y pues también hay links a documentos de interés, como puede ser esta guía metodológica, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, otros documentos que se han generado desde el DNP en el ámbito del financiamiento climático y del cambio climático en términos generales. Y un poco, digamos, un abrebocas de qué podemos sacar de esta información, qué podemos hacer con ella o para qué la utilizamos. Pues en el marco, digamos, de esa idea de reportes internacionales que teníamos con la Comisión Marco de las Naciones Unidas, pues nosotros de alguna manera generamos información de forma transparente y comparable para contribuir a esa transparencia y a esa confianza mutua y pues apoyamos con nuestra información los reportes nacionales como los informes bianuales o los reportes bianuales de actualización, comunicaciones nacionales y los futuros reportes de transparencia que se prevén iniciar para 2024. Ahí estamos también como en esas mesas, participando en ese desarrollo y pues en la que será la negociación, digamos, integrada en Latinoamérica ante la Comisión Marco de Cambio Climático. Y ya por último, ¿qué otra información podemos ofrecer, digamos, en el sistema? Y tenemos, digamos que lo que queremos es no generar simplemente información, sino ir un paso más allá y generar conocimiento, digamos, y que este conocimiento sea útil para la toma de decisiones tanto públicas como privadas. Por eso ofrecemos desde el financiamiento desagregado por fuentes digamos, de financiamiento, por desarrollo, se pueden ver, digamos, cómo se distribuyen esos recursos por sectores. Y algo interesante que podemos hacer y es calcular, digamos, estas brechas de financiamiento climático, entendiendo que la NDC tiene unas metas y esas metas son cuantificadas. La NDC actualizada todavía no las tiene, pero sí tenemos la referencia de la NDC anterior cuando nos comprometimos a reducir entre un 20 y un 30% de las emisiones. Entonces ahí, por ejemplo, ven esa brecha al respecto en el gráfico inferior del centro. Y pues también tenemos una serie de indicadores, todavía no alcanzamos de pronto a evaluar el impacto de estas acciones en territorio, pero sí tenemos una serie de indicadores que nos permiten evaluar cómo es la alineación de esta inversión climática, y ahí les presento el mapa de la derecha con respecto digamos, del riesgo en cada territorio, el riesgo o la vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, que los departamentos que tienen un azul más oscuro están como más alineados, es decir, tienen, digamos, un riesgo X, determinado porcentaje,
y en los recursos nacionales que fluyen hacia el territorio pues se alinean, digamos, con ese nivel de riesgo que tienen. Es decir, tenemos información que ya es útil, estamos tratando de mejorarla y creemos que puede ser útil para ustedes y para nosotros este marco de colaboración, porque nos ayudará a desarrollar este sistema, a que sea mejor para, digamos, para el país y pues para la política pública y para orientar estas acciones. Y esto es un poco lo que les quería contar. Con mucho gusto nos pueden contactar para temas más específicos y quedamos pendientes a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y como complemento de esta presentación, damos la bienvenida a Melanie Díaz, que es líder de apropiación del Sistema NB de Financiamiento Climático del DNP. Melanie, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, y buenos días a todos y todas los participantes que nos acompañan desde las universidades. Por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? La estamos viendo, gracias. Vale, perfecto. Pues el día de hoy la invitación que les queremos hacer desde el Departamento Nacional de Planeación y la Coordinación de Finanzas del Clima es a conformar este grupo gestor de finanzas del clima, el cual se ha considerado como un espacio de diálogo y trabajo colaborativo entre el equipo técnico del Departamento Nacional de Planeación y las universidades, los docentes, los investigadores, los centros de investigación que en este momento están interesados en trabajar temas relacionados con el financiamiento climático. Como ustedes bien lo vieron en las presentaciones anteriores, el financiamiento climático es un tema que cada día está tomando más fuerza desde la política nacional, como también desde el marco internacional de cambio climático. Se están abriendo nuevas oportunidades para trabajar este tipo de temas. Como bien lo vimos, la Política Nacional de Reactivación, Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, la actualización de las NDCs, abren un nuevo espacio de diálogo y un nuevo escenario para el debate y la investigación, y es necesario e importante que las universidades se involucren en estos temas relacionados con las finanzas del clima. Entonces, en este orden de ideas, queremos invitarlos a conformar este grupo gestor de financiamiento climático, cuyo objetivo es generar dinámicas participativas de diálogo, comunicación entre las universidades y el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional del Cambio Climático, que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Este grupo de finanzas del clima que el día de hoy estamos lanzando con los compañeros de ASCUN, el Departamento Nacional de Planeación, tiene 3 ejes de trabajo y 3 propósitos principales. Lo primero de ellos es poder construir junto con ustedes, las universidades, aquellas estrategias y procedimientos que podemos utilizar para vincular en el sistema de medición, reporte y verificación de financiamiento climático todas aquellas acciones que están ejecutando las universidades en pro del clima con recursos propios. Como bien lo explicaba Fernando, en el sistema MRV de Colombia se hace todo el rastreo y monitoreo de aquellas acciones en cambio climático que están haciendo diferentes actores públicos, privados, y en este orden de ideas es necesario y relevante visibilizar el trabajo de las universidades y sobre todo visibilizar las acciones que cada una de las universidades está haciendo. El segundo propósito de este grupo de finanzas del clima es compartir con las universidades todo el conocimiento y la información técnica que se está generando desde el Departamento Nacional de Planeación. En este momento nosotros contamos con documentos técnicos, documentos de política pública que son importantes y relevantes para fortalecer estos sílabus
de los diferentes programas académicos que, como bien lo mencionaba la doctora Ángela María Plata, pues son grandes avances que ustedes, las universidades, han venido haciendo. Entonces, es nuestro interés desde el Departamento Nacional de Planeación compartir con ustedes todo este conocimiento técnico que tenemos y que queremos poner al servicio de los programas académicos. Aquí ustedes pueden ver algunos elementos que tenemos en esta caja de herramientas de finanzas del clima. Tenemos cursos virtuales, el curso virtual de finanzas del clima, el curso virtual de crecimiento verde y otras herramientas a las cuales ustedes pueden acceder. Y por último, los dos grandes propósitos que tenemos en este grupo de finanzas del clima es también generar investigación y conocimiento conjunto entre las universidades y el equipo técnico del MRB de Colombia, con el fin de poder reforzar y fortalecer todos estos procesos de analítica de datos para el financiamiento climático, el cual pues es un tema de vanguardia internacional, es un tema importante también para el país y pues es necesario que dialoguemos con la academia sobre estos temas de procesos de analítica que se puede hacer con la información que está condensada en el MRB de Financiamiento Climático de Colombia. Por último, pero no menos importante, hasta el momento, pues como ustedes bien lo han visto, hemos logrado consolidar un sistema de información importante para el país y por eso nos gustaría identificar junto con las universidades esos escenarios públicos y privados, escenarios de política pública, escenarios de formulación de proyectos donde podemos usar y emplear la información que en este momento se está generando desde el sistema MRB de Financiamiento Climático de Colombia. Entonces, la invitación para ustedes, las universidades, pues es que nos acompañen en este grupo de financiamiento climático que esperamos que se conforme desde el día de hoy. Y tenemos dos opciones para que ustedes se puedan vincular a este grupo de financiamiento climático. La primera, en este momento en el chat se está dejando un formulario. Es un formulario corto de 4 minutos de respuesta para todos aquellos interesados en participar en este grupo de finanzas del clima. O la segunda opción que tenemos es que el mismo formulario se va a enviar vía email para que ustedes lo diligencien posterior. A partir de este formulario, pues vamos a hacer el primer llamado a la conformación del grupo de finanzas del clima con las universidades que están interesadas en participar. Nuevamente, pues yo les quiero dar a ustedes mis agradecimientos, el agradecimiento desde el Departamento Nacional de Planeación por participar en este evento y acompañarnos. Muchas gracias, Elizabeth. Melanie, a ti muchas gracias. Ya estamos copiando de nuevo el enlace para completar el formulario. Hubo un error en el enlace anterior. Por favor, tengan en cuenta este último enlace que estamos compartiendo en el chat. Bueno, mil gracias por la participación en el evento. Como les comentamos, vamos a remitir las presentaciones, las respuestas a las preguntas y la grabación del evento tan pronto la tengamos. Y de nuevo el mensaje tanto del DNP como de ASCUN, de la Red RAUS y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es que aunemos esfuerzos. O sea, sabemos que el problema al que nos estamos enfrentando como planeta es grande y debemos avanzar hacia acciones mucho más integradas y articuladas. Digamos que muchos esfuerzos aislados
no tiene el mismo efecto que un gran esfuerzo articulado, y es el mensaje que estamos queriendo dejar en este evento. Ya las instituciones que hemos participado el día de hoy queremos hacer una acción conjunta. Estamos invitando a todos los que quieran para apoyar esta acción, visibilizar mucho mejor la manera como las universidades ya están afrontando este tema y pues avanzar en nuevas iniciativas para generar, digamos, una mejor reacción de las acciones que realicemos. Estamos con las puertas abiertas. Vamos a remitir los correos de las personas que participaron hoy en las presentaciones para que ustedes puedan hacer los contactos respectivos, y por supuesto, pues la asociación sigue siendo su casa y su puente para las mejores iniciativas. Que tengan todos un buen día.